Bueno, vamos a conocer un poquillo más a fondo los widgets que trae Just y vamos a ver cómo se pueden modificar. Algunos son bastante sencillos, por ejemplo, lo que sería texto, lo que sería párrafo. Siempre ya vemos que tenemos la posibilidad de modificarlo en el inspector de propiedades. Si vamos a tener mucha información, muchos datos, nos va a interesar cambiar el identificador. Porque claro, yo veo aquí parágrafo 1, si por ejemplo empiezo a duplicar, luego me voy al panel outline e intento identificar, evidentemente, pues estos nombres no me dicen mucho, ¿no? Entonces eso pasaría con cualquier widget, lo mismo con botones que con campos de entrada de texto. Entonces el ID es importante en algunos casos que lo cambiemos. Muy bien, por otro lado, aquí nos va dando una serie de propiedades que podemos cambiar. Los podemos cambiar de forma manual, por ejemplo, en este caso, vale, aquí el ancho vemos que ha cambiado. Vale. Y también los podríamos cambiar desde aquí. Por ejemplo, el background, ahora podríamos ponerle un color de fondo. Bien, si seguimos haciendo scroll, vemos que tenemos aquí la opción de cambiar el texto, cambiar el tamaño de la tipografía, a ponerlo más pequeño, vale, cambiar el color de la tipografía, en este caso, por ejemplo, pongo de color blanco, altura de línea, orientación, alineación, y aquí tendríamos, por ejemplo, el padding. Entonces, si queremos que el padding sea uniforme en todos, pues hacemos clic en Apply to All y aquí ya le ponemos, por ejemplo, un valor de padding de 5 y vemos que se está aplicando en todos, el top, left, right y bottom. Y vemos que aquí ya se nos ha aplicado. Vale. Lo mismo ocurriría con el borde. El borde por defecto ya viene con la opción de que se aplique a todos los lados. Entonces aquí, por ejemplo, escogemos un borde de color sólido y en este caso pues vamos a ponerle pues cualquier color. Vamos a darle a este color rojo. Ahora no se ve muy bien porque está seleccionado, pero si clicamos fuera ya vemos cómo ha quedado. Pues bueno, esto sería un poco con respecto a todos los widgets que tenemos en Just in Mind. Lo que pasa que veremos que algunos son un poquillo más complejos y nos van a traer más propiedades en el inspector. Entonces vamos a eliminar estos. Vamos a ver, por ejemplo, el widget image. Este me sirve para añadir una imagen. Y en este caso, el único problema que puedo tener es que si yo añado cualquier imagen, vamos a poner, por ejemplo, esta de aquí, podría ocurrirme pues que la imagen lógicamente se deforme. Entonces una cosa importante que puedo hacer es simplemente cuando yo arrastro el widget image y si necesito realmente que el prototipo sea de alta fidelidad, mirar bien lo que serían el width y el height y en ese caso pues importar una imagen que tuviese ese tamaño. Otra opción que podríamos tener para la hora de importar imágenes es directamente arrastrarlas desde el escritorio. Es decir, yo por ejemplo, esta misma imagen, si la arrastro aquí, Jasmine me va a preguntar si la quiero incluir dentro del prototipo. Le digo que OK. Y aquí tenemos la imagen con su tamaño original. Entonces lo único que podríamos hacer en este caso, rescalarla. Y fijaros que si la rescalo sin más, pues me voy a cargar las proporciones, así que hago Control Z o Comando Z en Mac y lo que haría es rescalarla teniendo la mayúscula apretada y así conservaría lo que son las proporciones de la imagen. Y en este caso, pues no necesito utilizar el widget imagen. Vale. ¿Qué posibilidades me podría dar el widget imagen? Pues bueno, aquí vemos que tenemos diferentes opciones. Una, por ejemplo, es que enseguida puedo cambiar de imagen. Es decir, si yo tuviera varias imágenes del mismo tamaño para colocar en diferentes elementos, yo puedo ir duplicando el widget imagen y luego aquí ir reemplazando. Voy reemplazando el contenido. Vale. Otra opción que tenemos aquí sería la de establecer el tamaño original. Vemos que al darle, pues ya se me pone con el tamaño original de lo que sería la imagen. Entonces aquí sí que yo podría luego adaptarlo, lo mismo que cuando he arrastrado una imagen.
Entonces, en este sentido, sí que podemos decir que es más cómodo el widget imagen para trabajar. Vale. Por otro lado, tenemos el botón, el widget botón, que no tiene mayor complicación. Aquí tenemos el ID, el valor. Si cambiamos el valor, por ejemplo, ponemos registrarse, ya vemos que nos cambia aquí. Y bueno, pues igual lo que se echa de menos es un color de fondo. Vamos a aplicarle aquí un color de fondo. Vamos a cambiar el color de la tipografía, lo vamos a poner blanco. Y para darle un poquillo de volumen, pues en este caso ya tendríamos que jugar con lo que sería el padding. Entonces vamos a ponerle 10. Vale. Vemos que nos aumenta, pero necesitamos igual ajustarlo por aquí. Vale, en este caso. Y luego, si queremos que el borde sea redondeado, fijaros que si yo aquí lo cambio, no me sirve de nada. Es decir, solo me va a funcionar cuando tenga un borde aplicado. En este caso ya está. Lo único que igual me interesa que sea el mismo color. Entonces le doy aquí. Y si nos fijamos, ya hemos conseguido un borde redondeado. Vamos a hacerlo más pronunciado para que se note más. Aquí ya lo tenemos. Vale, entonces lo adaptamos y ahora ya tendríamos un botón bastante más visible. El siguiente widget que tenemos es el Input Text Field, o sea, es un campo de entrada de texto, pero, por ejemplo, si nos fijamos aquí abajo, lo tenemos en el apartado Formularios e Inputs, o sea que esto ya lo veremos cuando tratemos este apartado. Y por último tenemos la tabla de texto. Para lo que serían datos de tabla, también tenemos un apartado que se llama Dynamic Content, y que tenemos Data List y Data Grid, y esto me serviría para, por ejemplo, trabajar con datos reales o importar datos de un archivo de Excel, que ya veremos cómo se hace. Pero si, por ejemplo, queremos simplemente una tabla y no queremos pues mostrar datos reales y simplemente queremos mostrar cómo se vería una tabla, pues arrastramos este widget. Aquí me está avisando lo que acabo de decir, que hay widgets más potentes. Le digo que vale, muy bien, pero que no me lo muestre más. Vale. Y ahora, por ejemplo, para lo que sería la tabla, pues si quisiéramos editar, aunque a mí me parece que sería un tostón, si quisiéramos editar cada uno de los campos, pues yo pincho y en el inspector de propiedades ahora me está diciendo que es una celda. Entonces aquí donde pone sample test, yo escribo por ejemplo 1 y ya vemos que ha cambiado. Y así podría ir pues con todos. Vale. Por eso el otro widget pues igual ya veremos que nos sirve para trabajar mucho más rápido. Vale. Pero a lo que digamos, igual nos interesa simplemente ver que aquí va a ir una tabla de texto y formatearla un poquillo. En ese sentido, yo lo que tengo que hacer, por un lado, si quiero formatear toda la tabla, la selecciono. Aquí arriba me está diciendo que es tabla. Me dice las columnas que son, las filas. Yo puedo añadir columnas, quitar columnas. Vale. Y lo mismo con las filas. Vamos a añadirle más filas, por ejemplo. Vale. Y ahora, por ejemplo, aquí pues puedo estirar la tabla, darle más formato. Y aquí tendríamos opciones pues, más globales, como por ejemplo podría ser lo que sería el borde. Si le damos al borde, vamos por ejemplo a ponerle un borde violeta. Vamos a hacerlo un poco más grueso. Ya vemos que se está aplicando. Vale. Y si pensamos, por ejemplo, en cambiar el color de fondo de la tabla, pues vamos a poner un color que se note mucho, este de aquí. Y vemos que solo se está notando aquí en la separación entre las diferentes celdas. Vale, ¿y esto por qué sería? Pues bueno, porque luego, si ahora hacemos clic en una de las celdas, veremos que la celda también tiene sus propiedades. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, en background le puedo poner otro color, o sin embargo, si le quito el color, entonces se verá el color de fondo de lo que es la tabla. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, una tabla con un color diferente, pues igual lo más cómodo es ir seleccionando, yo ahora mismo estoy con la mayúscula apretada, pues seleccionar todas las celdas y le quitamos el background. En ese caso, le quitamos el background y ahora, por ejemplo, nos vamos a seleccionar otra vez lo que es la tabla y le ponemos pues el color que queramos. Vale.
Esto también puede tener una utilidad, que en muchos casos nosotros queremos que las filas tengan colores alternos. En este caso, por ejemplo, pues voy a poner las filas impares de color blanco. Esto es algo bastante típico en el diseño de interfaces, pues lo haríamos de esta manera. Yo fijaros que voy seleccionando, apretando la mayúscula, selecciono las 3 celdas que componen la fila y ya pues cambio el color. Y con esto tendríamos lo que es el formato de una tabla sencilla. Y ya hemos cubierto lo que serían los widgets básicos. Luego tendríamos líneas y formas que realmente tampoco tienen demasiado que explicar. Es decir, yo arrastro esto aquí y bueno, vemos que tiene unos elementos de control. Me sirven para modificarlo, es bastante intuitivo. Vale. Y luego respecto al color de fondo y el borde, lo mismo que en el resto de widgets. Le cambio el color de fondo, le puedo cambiar el borde también, el color de borde. Por ejemplo, vamos a ponerle esto, vamos a ponerlo bastante más grueso. Vale, y esto pasaría con todos. Por ejemplo, con el rectángulo, lo mismo. Y si os fijáis, por ejemplo, en el relleno, tanto en este como en cualquier otro, podemos poner una imagen. Es decir, vámonos a Background y aquí tenemos la opción de añadir imagen. Ahora, ¿la imagen cómo se añade? Pues mira, clicamos, le damos a Open y se añade así. Es decir, que, por ejemplo, si pensamos, borro esto, voy a arrastrar una elipse, voy a hacerlo circular. Si me quiero asegurar, pues esto aquí en el width y el height, pues pondría exactamente los mismos valores y así me aseguro de que sea un círculo. Vale. Y en este caso supongamos que queremos poner la típica foto de un usuario, pues bueno, si yo le doy a añadir imagen, bueno, ahora mismo no tengo usuarios, pero supongamos que quiero que esto quede en el centro, yo le doy a Open como background image y de momento lo que ocurre es esto, es que simplemente la está colocando a partir de esta esquina. Entonces la cosa pues va a ser un poquillo más complicada, no se puede editar. Y es que de hecho, pues este es un programa de prototipado, no es un programa de edición. Entonces, para un caso así, lo más cómodo es directamente pues hacerlo en nuestro programa de edición, como puede ser Photoshop o Illustrator.